en contacto con Juan Carlos Corbacho del sitio Norte Ya en Salta, en Orán. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Antonio, un fuerte abrazo para vos y en tu nombre a todos los santafesinos. Sé que no la pasaste bien, sé que estás bien, pero bueno, alguna información que uno capta sobre todo por los medios nacionales, que yo le creo muchas veces a media, ¿no? Por eso recurro a vos. Haces bien, haces bien. Dicen que como que está desbordado el tema del COVID en la zona de Orán. Antonio, esta región fue, a ver, nosotros somos el interior del interior y aquí hemos vivido colapsos permanentes con nada. La atención en los hospitales del interior es muy compleja. Con el decirte hoy que si tenés alguna patología vinculada a un cáncer y necesitas un médico oncólogo, tenés que viajar hasta la capital provincial para hacerte quimioterapia, con todo lo que eso significa. Además de viajar casi 700 kilómetros, o si quiero ser benévolo, un poco más de 600. Entre ida y Digo, vuelta. entre ida y vuelta, termina siendo una locura. Sí, sí, sí. Quienes tristemente han tenido esa experiencia o algún familiar entienden de lo que estoy hablando. Estoy hablando que un donante de plasma tiene que viajar a la capital provincial para ser donante de plasma. Dios está en todas partes, pero dicen que solo atienden las capitales. Claro. Quienes somos del interior tristemente entendemos de esto. De todas maneras, esa imagen de los pasillos con camillas y la gente ahí o sentada con oxígeno Es, compartido, es cierto, Antonio, es es cierto. cierto. Es cierto, sí, 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 porque te describía la situación. Esto vivíamos en una eh, normalidad que para nosotros tristemente lo terminamos legitimando, porque es tan normal para nosotros que termina siendo una postal para el que llega desde afuera o no está habituado, es una postal fantasmagórica. No, nosotros tristemente estamos habituados a esto. Uh -huh. ¿Qué pasó con esto del COVID? Que imagínate vos, en un abrir y cerrar de ojos se dio un contagio con efectos multiplicadores a tal punto que hablábamos, u hoy las autoridades hablan de que tal vez, sin ser exagerado, el 50% de la población oranense, estamos hablando de poco más de 50.000 habitantes, Orán tienen alrededor de 120.000. La mitad, pongámosle 50.000 habitantes, quiere ser benévolo, 30.000 quiere ponerle el 30%. ¿Se imaginan ustedes si de ese 30% tenemos un 5 o a 10% que requiere o de asistencia respiratoria con oxígeno o con lo que fuese? Estamos hablando de con 300 pacientes que llegan de golpe a un hospital que de por sí ya está colapsado. Imagínense lo que pasa. En relación a la falta de oxígeno, ¿se dieron en algunos casos de donde un tubo debían de compartir con dos? Sí, existió esto. Ahora, me parece que en esto también hay que ser serios al respecto de esta situación que no nos había preparado ni a los comunicadores, ni a los gerentes de hospitales. Los gobiernos muestran flaquezas en situaciones normales, imagínense en esto, a pesar de que tuvieron 6 meses para preparar la situación, pero a pesar de esto, lo que se vivieron fue mucho desorden, Antonio, tratando de ser objetivos, me parece que lo que había era mucho desorden, que hasta hace un par de semanas atrás solamente se atendía COVID y nada más en un hospital que tiene un rango de atención de por lo menos 200.000 personas, que solo se atienda una patología, termina siendo muy duro. Desde el Estado dirán, no, no es tan así, porque hemos seguido trabajando de manera normal. No, no ha sido así. La tasa de mortalidad es altísima. De manera oficial, hoy estamos hablando de casi 1.100 infectados en Orán Ciudad, de manera oficial. De manera oficial. Repito, claramente son muchísimos más. Y tal vez ahí, con ese muchísimos más, logremos entender lo que significa de que tengamos 109 muertos de manera oficial, solo oficial.
en la ciudad de Orán. Eh, Se han dado lo que hablando, para la... con periodistas de Italia y de España me decían, cuando yo le pregunté cómo frenaron esto, dice, tenés que llegar al miedo. El miedo se llega cuando tenés uno o dos conocidos que la pasaron mal o se murieron. Entonces ahí todo el mundo se pone el tapaboca y todo el mundo se cuida. ¿Llegaron a ese punto ustedes, Juan Carlos? O sea, de que no hay quien no se cuide. Llegamos a ese punto. De igual forma, se han... y antes de que me olvide, Antonio, mil perdones, la cantidad de pacientes blancos, de lo que la policía denomina pacientes que fallecen sin ningún tipo de violencia y lo hacen en su domicilio o QTH, como lo denominan ellos, es increíble. Yo no recuerdo en mis años de haber hecho periodismo policial y judicial de Pero ver la cantidad de ¿porque no pacientes quieren blancos. ir al hospital o porque no hay lugar? No se ha precisado, no se ha precisado, Antonio. Por eso te decía, todo esto deja más incertidumbre que otra cosa. Y en relación a lo que planteas vos de cómo se frena esto, claramente que estamos arribando a ese punto. Nos tocó hacer un informe para la televisión nacional hace un par de semanas atrás, un par de días atrás en realidad, y la guardia ha cesado muchísimo. Hay esa percepción, pero han tocado, Antonio, nos tocó ver a una mujer que es mucama dentro del hospital y que le tocó vivir en la misma semana, casi al estilo Buscando al Soldado Ryan, perder a su papá, a su esposo y a dos cuñados. Todo en una semana. Hace algunos días, insisto, para la televisión nacional. Prácticamente Tremendo. sin familia, dolorosísimo. ¿Sí? A un hombre que entrevistamos y que decía, si salís 10 minutos, 10 segundos afuera de la casa, es como ponerte un arma cargada en el pecho. Lo que estamos viviendo aquí es un infierno. Que estés esperando, porque hay mucha gente que se ha ido a acampar o a de vigilia a la puerta de la guardia, donde los médicos salen y mencionan fulano de tal, y la gente va caminando como si fuese a un paredón para que le digan cuál es el estado de salud de su familia. Este hombre evidenció que estaba con su cuñado y con su mamá. El cuñado murió el pasado día viernes y el sábado murió su mamá. Este efecto es muy duro realmente. El día de ayer se murió el gerente del hospital de embarcación, un médico de 45 años, que además en algún momento había desarrollado actividades dentro de la Gendarmería Nacional, como médico de la Gendarmería Nacional, maratonista, un tipo atlético, que además del COVID se le agravó con un virus intrahospitalario y que tristemente terminó con esta situación que ha generado muchísima tristeza, a tal punto que los comerciantes de la ciudad de Orán el día de hoy tenían previsto hacer un cacerolazo en las puertas de sus negocios, porque también piden abrir. La pandemia económica, por otro lado, que ni te cuento. Y decidieron suspender este cacerolazo a raíz de acompañar, si se quiere, a un joven profesional que era gerente de un hospital distante a unos 30 kilómetros aquí de la ciudad de Orán. La última pregunta, Juan Carlos, tiene que ver con tu percepción como periodista, que por ahí uno se puede alejar un poco y creer desde lo periodístico que no forma parte del todo, ¿no? ¿Vos crees que llegaron al punto más difícil o que todavía lo peor está por verse? El problema es que el comportamiento del hombre especie, somos hijos del rigor. Tengo miedo al relax. Tengo miedo a que estamos en un contexto de tanta pobreza, donde la gente vive el día a día, donde las tareas son tan al margen de la ley, que mucha gente, te repito, Antonio, viven el día a día. Si trabajo, hay comida en casa. A ese nivel estoy hablando. Aquí hay una pobreza estructural, aquí hay un abandono de décadas de manera estructural. Y aquí
puede parafrasear con cualquier cosa, pero la única realidad es la que se ve, decía un dirigente político hace un par de décadas atrás. Y la única realidad es que se ve es que si no salís a laburar, si no salís a la calle, no tenés cómo parar la olla. Así de cruel como te lo cuento. Esto sí me hace presumir y me hace temer de que tal vez en algún momento podamos llegar a tener alguna recaída, por llamarla de alguna forma. Esperemos que no. Gracias por tu tiempo y por tener la deferencia de volver a charlar con nosotros. Estamos en contacto, Juan Carlos. Siempre es un abrazo y a disposición de la agencia, sobre todo porque tienen esta visión federal, que es lo que todos buscamos. Si el país, porque yo veía cómo en Capital Federal y Buenos Aires se discutían por miles de millones de pesos de presupuestos, si tendríamos realmente un país un tanto más federal, créeme que estos 109 vecinos que murieron aquí en la ciudad de Orán, muchos de ellos tal vez no habría ocurrido, porque no tendrían mal de Chagas, no tendrían tuberculosis, no tendrían enfermedades que están ligadas a la época medieval y que tristemente todavía conviven en una parte de la República Argentina, en la linda Salta, pero olvidada también. Un abrazo, Antonio. Chau, chau.